Bien. Entonces, haciendo referencia a las funciones, ¿no? Todo lo que hemos nombrado. No nos olvidemos que son esenciales entonces para el crecimiento, nos proporcionan los aminoácidos esenciales, nos permite suministrar materias primas para la formación de jugos digestivos, se utiliza para suministrar energía. Si bien no es su función principal, sí genera este tipo de función. Sabemos que el valor calórico en el caso de las proteínas son de 4 kilocalorías por gramo, ¿no? Pues no es su función, pero sí nos proporciona energía si es que nosotros tendríamos necesidad de, la necesidad del aporte de calorías a partir de las proteínas. En relación a todo esto, es que se tienen en cuenta las tres, de forma arbitraria, como tienen ahí los tres grupos, ¿ya? Que vamos a ir especificando en el caso del último. Entonces están las proteínas, como decíamos, estructurales, que vamos a entrar dentro de esta clasificación. Proteínas con actividad biológica y las proteínas tóxicas. ¿A qué se refieren las proteínas estructurales? Estas obviamente se refieren a las que se encuentran dentro de los tejidos, los músculos, huesos, piel, los órganos internos en general, las membranas celulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaríamos hablando de lo que es el colágeno, la queratina, ¿no? Entonces viene a dar lugar a este tipo de proteínas estructurales, forman parte de nuestro organismo. Luego están lo que son las proteínas con actividad biológica, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esta función que estamos nombrando? Es en el que las enzimas tienen una función catalítica, ¿no? Que está referida justamente a las enzimas. Estas enzimas son las que dan lugar a presentarse o a participar en diferentes tipos de reacciones dentro del organismo que son muy importantes, ¿no? En relación a esto también está la presencia de hormonas que van a regular los procesos metabólicos. Entonces, cuando yo hablo de una de las proteínas con actividad biológica, me estoy refiriendo a estos catalizadores que conocemos, que son las enzimas, que tienen esta estructura y esta función que ayudan a que exista un funcionamiento en nuestro organismo y la formación de presencia, mejor dicho, de estas hormonas. Luego están lo que vienen a ser las proteínas tóxicas, ¿sí? Hay algunas proteínas que se encuentran en los alimentos también que son tóxicas. Están, por ejemplo, los inhibidores de tripsina, la toxina botulínica, ¿no? Entre otros, que pueden generar, obviamente, en este caso no ser favorables, sino ser perjudiciales, pero tenemos que comprender que esa función también en un determinado momento puede llegar a ser beneficiosa, ¿ya? Y vamos a ver también por qué. Luego están, como este último grupo, las proteínas alimentarias. Obviamente son las que nosotros las digerimos por medio de los alimentos, que no son, en este caso no son tóxicas. Entonces esto en cuanto a lo que son las funciones, que ustedes también ya las conocen, hemos reconocido, tal vez le hemos dado un enfoque un poco diferente con respecto a eso. Ahora vamos a ver lo que son los aminoácidos, ¿sí? En cuanto a los aminoácidos, sabemos que estos se clasifican en aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿no? ¿Por qué son esenciales? A ver quién me dice. Dice porque participa en las proteínas, porque da una parte lineal de conjuntos de aminoácidos. Sin los aminoácidos no hay proteínas, digamos. Sí, pero hay una clasificación que estamos diciendo que es esencial y no esencial. Entonces, ¿por qué serían aminoácidos identificados como esenciales y no esenciales? ¿Por qué será que se da esa clasificación? A ver, ¿quién me dice? Es porque nuestro cuerpo no produce esas aminoácidos y esos aminoácidos necesitamos consumirlos. Sí, ingeniera. Sí. Sí podríamos
a partir de lo que mi compañera dijo, que sí, nuestro organismo no lo va a sintetizar o no lo va a obtener, pero nosotros debemos consumirlo en alimentos o en nuestros vegetales que nosotros vayamos a consumirlo. Debe estar esos aminoácidos esenciales. Exacto, ¿no? Que de forma diaria debemos consumirlos porque necesitamos de su función de forma diaria, ¿no? Aparte que obviamente no los sintetizamos o los producimos. Y en ese caso, en relación a estos aminoácidos esenciales, son todos los que tienen a este lado, ¿no? Que son el triptófano, la treonina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilalanina, isoleucina. Esto tendremos que saber de memoria, ¿no? O sea, o conocerlos y reconocerlos más que todo bastante bien. Y obviamente el resto que vendrían a ser los no esenciales, ¿no? Que los podemos, que los consumimos, o que mejor dicho, están presentes en la mayoría de nuestros alimentos o podemos también sintetizarlos si no fuera así. Vamos a ver también eso cuando hablamos de la presencia o la ausencia de los aminoácidos esenciales en este caso, ¿no? Que está bastante condicionado en cuanto al porcentaje de proteínas que nosotros debemos consumir. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos que consumir dentro de nuestra dieta el 15% de proteínas, pero ese 15% de proteínas tiene que contener los 8 aminoácidos esenciales, ¿no? Para determinar una proteína de alto valor biológico y vaya a cumplir con todas las funciones que hemos nombrado. Si nosotros no consumimos el valor biológico, es decir, que no comprenda los 8 aminoácidos dentro de la composición de las proteínas, entonces no vamos a poder tener un equilibrio de nitrógeno en el mismo y no va a poder cumplir las funciones que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, en relación a eso es que tenemos que considerar la importancia en cuanto a lo que son los aminoácidos esenciales dentro de nuestra alimentación. Y vamos a ver cómo tenemos que considerar la combinación de los alimentos, tanto de origen animal como vegetal, para consumir el 15% de las proteínas que son necesarias para cumplir todo este funcionamiento y tengan estos 8 aminoácidos esenciales, ¿no? Ahora, hay otros compuestos, ¿no? Que se los denomina como compuestos no nitrogenados, que se van obteniendo en el proceso de la digestión, ¿sí? de las proteínas, y los vamos obteniendo bajo ciertas características, ¿no? De algunas reacciones que suceden en nuestro organismo. En este caso, no son compuestos no nitrogenados, son compuestos nitrogenados, perdón, ahí está mal, son compuestos nitrogenados, ¿ya? Que en este caso es el amoníaco, que se produce por desaminación, eso lo vamos a ver en la parte del metabolismo. Después está lo que es la creatina, ¿no? Que en este caso la creatina y la creatinina normalmente aparecen en la orina. La creatina se encuentra principalmente en el músculo, ¿no? Y una parte de esto se forma la creatinina. Luego están las purinas, que se derivan de los ácidos nucleicos, ¿no? Del ácido úrico, que es el producto final en el metabolismo de las purinas. Entonces vamos a ir viendo eso también. Bien, eso en cuanto a la importancia de esta clasificación o de lo que representan también los aminoácidos. Luego tenemos la digestión, ¿no? En la parte de la digestión, como ya les había dicho, Paola ya lo había explicado bastante bien. Vamos a solamente hacer referencia a lo que es tal vez la parte de las enzimas, que ha faltado un poquito, ¿no? Para poderlo complementar mejor. Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que sucede a nivel de lo que es la boca, ¿no? Como bien lo ha dicho Paola, existe la digestión mecánica por la ruptura de la estructura de las fibras colagenasas de las carnes y membranas de las células vegetales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos una enzima de forma específica que vaya a actuar a nivel de la boca,
para las proteínas, porque estamos haciendo referencia a las proteínas. Entonces, a nivel de la boca no hay enzimas. Solamente va a haber esta digestión mecánica, donde se van a ir rompiendo las estructuras, las fibras comprendidas en una determinada proteína. Y por lo tanto, lo que sí efectivamente a nivel de la boca va a actuar son las secreciones salivales que van a ir formando el bolo alimenticio, ¿no? Que obviamente después va a pasar al estómago y recién en el estómago va a comenzar la digestión química, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos que empezar a reconocer. Vamos a hablar lo mismo en los carbohidratos y lo mismo en los lípidos y ustedes ya tienen que identificar qué es lo que sucede a nivel de la boca con las proteínas, con los carbohidratos y con los lípidos. Son diferentes, no es lo mismo, ¿ya? No pueden decir que en la boca sucede el mismo proceso digestivo para todos los nutrientes. No es así. Y estamos especificando en este caso primero de las proteínas, ¿ya? Bien, entonces a nivel de las proteínas no hay, perdón, de la boca no hay enzimas que van a poder dar lugar a un proceso digestivo, solamente una digestión mecánica. Entonces iniciamos la digestión química a nivel de lo que es el estómago, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede a nivel del estómago, ¿no? Al producirse esa digestión de las proteínas, a través de dos contenidos en las secreciones gástricas, principalmente. ¿Cuáles son? La pepsina y el ácido clorhídrico, ¿ya? Primero vamos a hablar, o principalmente son estos dos, mejor dicho, que van a participar o iniciar este proceso digestivo de las proteínas. ¿Qué es lo que pasa con la pepsina? La pepsina va a ser secretada en forma inactiva como pepsinógeno. Entonces, es una enzima, la pepsina, ¿no es cierto? Pero esta enzima va a empezar a ser secretada a nivel del estómago en su forma inactiva que se la denomina como pepsinógeno. Uno, ¿no? Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Luego está el ácido clorhídrico, que en este caso es secretado por las células parietales y cumple dos funciones, el ácido clorhídrico. Uno es hidrolizar las fibras colagenasas y otro es convertir el pepsinógeno en pepsina, ¿no? Es decir, cuando se ha secretado el pepsinógeno, que es decir, la enzima en su forma inactiva, entonces el ácido clorhídrico va a invertir esa función, va a convertir entonces el pepsinógeno en pepsina. Entonces, dos funciones importantes en cuanto a lo que es el ácido clorhídrico. Ahora, esta conversión que estamos hablando de la pepsina a pepsinógeno es dada en forma autocatalítica, ¿sí? Hay ciertas características que se tienen que considerar. ¿La pepsina qué es? Es un grupo heterogéneo de 8 enzimas, ¿no? Que comprende. Después es importante que la pepsina tiene un pH óptimo, que es entre 1.6 y 3.2, ¿no? Entonces es bastante ácido el pH que se requiere. Es por eso que el ácido clorhídrico va a permitir que suceda esa activación del pepsinógeno a pepsina. Por lo que la pepsina necesita o requiere ese pH, ¿no? Que es entre 1.6 y 3.2. Su acción, ¿no? Como ahí tienen, termina cuando el contenido gástrico se mezcla con el jugo pancreático. Es decir, empieza a producirse el jugo pancreático, donde este jugo pancreático es alcalino, ¿ya? Y que esto se va a dar más o menos a nivel del duodeno y del yeyuno. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Al momento en el que el jugo pancreático empieza a mezclarse con todo este contenido gástrico de la mezcla que está en el estómago, el pH del jugo pancreático es de 6.5. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a desactivarse, en este caso la pepsina, porque ya no es su pH óptimo, y empieza entonces, por lo tanto, a ingresar al intestino delgado para que se inicie desde ese punto nuevamente la digestión en cuanto a la presencia de otras enzimas que van a ir actuando a ese nivel, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo que es el estómago, ¿ya? Ahora tenemos en cuanto a lo que es el intestino delgado. A ver, ¿quién me puede explicar qué es lo que sucede a nivel del intestino delgado? Voy a colocar esto si es que les sirven para ayudarse y poder dar una explicación. A ver, ¿quién?
Y si yo puedo. Sí, dime, Edson. Pero que yo sabía, dice que cuando en el intestino delgado, las proteínas, es donde se más absorbe y que genera nutrientes y, y genera más anticuerpos y genera enzimas. Eso puede ser, algo así parece. Claro, estamos hablando pero desde lo que viene a ser la parte digestiva, ¿no? La digestión de las proteínas a nivel del intestino delgado. Así como hemos explicado a nivel del estómago, hay una participación del ácido clorhídrico, que es lo que hace el ácido clorhídrico. Luego hemos hablado de la pepsina, qué sucede con la pepsina para dar lugar al proceso digestivo. Y en este caso, en el intestino delgado, hay un conjunto también de enzimas que van a participar en esta digestión, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién más puede explicar? A ver, Josabeth. Inge tiene, como dijo, el intestino delgado, algunas enzimas que son la tripsina, puede ser, el quimiotripsina, el aminopeptidasas y los carboxipeptidasas, doctor Inge. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, Carely. Carely, ¿qué dices tú? Que sí, mis compañeros hablaban de una parte muy importante donde va a ser la absorción de todas las proteínas que vamos a ir consumiendo. Ya esto que tiene vellosidades, el intestino delgado que va a absorber todas las proteínas y lo va a convertir en aminoácidos. Es como una transformación que se va a realizar. ¿Ya? A ver, Alexandra. Sí, doctora. También podemos hablar que en el intestino delgado hay enzimas que no están activadas y se van a activar, por ejemplo, las quimiotripsinógeno va a activar a la tripsina y va a convertirse en quimiotripsina. También podemos decir que hay enzimas endopeptidasas que las cuales rompen los enlaces peptídicos. Y también el intestino delgado, que continúa un proceso de la digestión de los alimentos que vienen del estómago y se absorben los nutrientes. ¿Ya? Bueno, sí, eso es en cuanto a la absorción, ¿no? Ahorita estamos hablando de lo que es la parte de digestión. Bueno, por lo que veo, no. Sí. Inge, sería que en el intestino delgado ella va a haber participación de enzimas pancreáticas e intestinales, que es decir, que ya va por medio de la tripsina, se va a activar el tripsinógeno, por medio de la quimiotripsina, va a haber la actuación del quimiotripsinógeno y la elastasa va a activar las proelastasis y las procarboxipeptidasas. Bien, a ver, bueno, efectivamente ha faltado, creo, profundizar el tema de la digestión en cuanto a lo que es el intestino delgado. No es complicado, ¿no? Sino que simplemente hay una cadena de activación de enzimas, como Alexandra creo que lo nombró. Entonces, a ver, como bien lo ha dicho Reina, va a haber una intervención de enzimas pancreáticas e intestinales, ¿sí? En el caso del páncreas, ¿no? O de estas enzimas pancreáticas, se van a secretar como proenzimas, es decir, que van a ser enzimas inactivas, ¿sí? Se van a inactivar de esa manera. Y en el transcurso del tiempo, con la activación o con la secreción de las enzimas intestinales o del jugo intestinal, se van a ir activando las enzimas.
Entonces va a haber una secuencia o una cadena, se podría decir. El que primero aparece de todo esto es el tripsinógeno, ¿sí? Esa es la primera proenzima o enzima inactiva, ¿ya? Que va a ser activado a tripsina, ¿sí? Por medio de la enteroquinasa, ¿ya? Aquí está el tripsinógeno, está en su forma inactiva. Esa es la primera enzima que va a empezar a dar lugar al inicio de la activación de las enzimas para que se dé este proceso digestivo. Entonces se secreta el tripsinógeno, tenemos la enteroquinasa que va a activar al tripsinógeno a tripsina. Y la tripsina es la que va a dar lugar, se podría decir ya de forma más específica, a la activación de todas las demás enzimas, porque todas se van a secretar de forma inactiva y tiene que haber la activación de estas por medio de esta cadena que estamos explicando para que recién inicien el proceso digestivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se ha obtenido la tripsina, ¿no? Una vez que ha sido activada el tripsinógeno transformándose a tripsina, esta va a ser una reacción autocatalítica en cadena. Entonces la tripsina tiene la función de activar el resto de las proenzimas, ¿no? Entonces, aparece el quimiotripsinógeno, que va a ser activado por la tripsina a quimiotripsina, ¿ya? Luego tenemos en relación a esta cadena que las procarboxipeptidasas A se van a activar a carboxipeptidasa A. Luego están las procarboxipeptidasas B que se van a activar a carboxipeptidasas B. Entonces ya está viendo una activación a partir de quimiotripsinógeno, que la tripsina da lugar a su activación a quimiotripsina y se da esta cadena. Luego está otra enzima que es la proelastasa, que va a ser activada a elastasa por la tripsina. La tripsina sigue cumpliendo esa función. Luego, la otra enzima, que es la procarboxipeptidasa, va a ser activada por la tripsina a carboxipeptidasa, ¿no? Entonces, cada una de estas enzimas activas, ¿cuáles serían las enzimas activas? En tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B, elastasa y carboxipeptidasa. Toda esta parte, estas enzimas son las que van a dar lugar al inicio del proceso digestivo a nivel del intestino delgado de las proteínas, ¿no? O continuando obviamente lo que ha sucedido a nivel del estómago, ¿no? Químicamente ya se han empezado a obtener polipéptidos, ¿no? De cadenas más largas, más cortas, y a nivel del intestino delgado, ya de forma más específica, se van a ir hidrolizando o rompiendo para poder obtenerse como compuesto final a los aminoácidos, que van a ser recién absorbidos y van a pasar al metabolismo a cumplir las diferentes funciones. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos eso, ¿ya? Que el páncreas es el que va a secretar todas las enzimas en su forma inactiva, ¿ya? Y las enzimas intestinales, que en este caso la principal va a ser la enteropeptidasa, que va a activar al tripsinógeno a tripsina. Y la tripsina todas las demás, ¿no? Una vez que sucede eso, tenemos la tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, que van a cumplir recién esta función catalítica. Tienen que reconocer cuáles son las enzimas inactivas y cuáles son las enzimas activas que van a participar en este proceso digestivo. En relación a eso, se va a hacer una clasificación. Ahí tiene las enzimas proteolíticas endopeptidasas, que en este caso está la pepsina, que se encuentra a nivel del estómago, está después las demás, ¿no? Tripsina, quimiotripsina y elastasa. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Rompen enlaces peptídicos intramoleculares. Esa va a ser su función. En el caso de las enzimas proteolíticas exopeptidasas, que son la carboxipeptidasa A y B, está mal escrito aquí, carboxipeptidasa A y B, y las aminopeptidasas van a actuar en los extremos terminales, ¿no? De las moléculas. Entonces, esa va a ser la función que va a cumplir cada una de ellas. Por lo tanto, esa es la forma en cómo se da a nivel del intestino delgado la digestión de las proteínas, dando, no se olviden, a esta reacción autocatalítica en cadena. ¿Ya? Es una reacción autocatalítica en cadena.
¿Por qué? Porque las enzimas se secretan de forma inactiva y necesitan un proceso de esta reacción autocatalítica en cadena para activarse y recién cumplir su función para continuar con el proceso digestivo y obtenerse como moléculas finales los aminoácidos, ¿no? Que eso lo ha explicado Carelli, si no me equivoco, ¿no? Carelli ha sido la que ha dicho, bueno, a ese nivel se obtienen los aminoácidos y después van a ser obviamente absorbidos y metabolizados, que eso es lo que vamos a ver cómo, qué caminos van a seguir esos aminoácidos que han sido obtenidos a nivel del intestino delgado en su mayoría. A nivel del estómago pueden aparecer aminoácidos, ¿sí? Que pueden ser también absorbidos, pero en el intestino delgado la mayoría va a ser absorbido, ¿no? Porque es donde se encuentran la mayor cantidad de enzimas. Estamos hablando, no se olviden, solo de las proteínas. Bien, terminando lo que viene a ser la digestión, como digestión final, los aminoácidos van a ocurrir en 3 sitios, ¿sí? Es decir, se van a ir obteniendo. En la luz intestinal, en el borde del cepillo y en el citoplasma de las células de la mucosa, ¿no? Entonces, nuestro principal producto de la digestión de las proteínas, no nos olvidemos que son los aminoácidos, ¿ya? Ese es el resultado final, una mezcla de aminoácidos. Esta mezcla de aminoácidos pueden ser di, tri, tetra y polipéptidos, ¿sí? Sobre la que van a ir todavía actuando algunas aminopeptidasas, ¿no? Que son en este caso exopeptidasas, que van a ser, para que puedan ser absorbidos y después, posteriormente, vayan a ser transportados. Entonces, eso vamos a ver en cuanto a lo que es la absorción. ¿Sí? Entonces, ya estamos en la digestión. Hemos visto qué es lo que sucede. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que es la absorción. ¿Cómo van a ser absorbidos entonces? A ver, dentro de los que todavía no han hablado y justamente han trabajado también esta parte, ¿qué me pueden decir? ¿Quiénes faltarían? A ver, Andrea, Erika, Jennifer, ¿qué dicen ustedes? Richard, Taira. A ver, ¿cómo han trabajado esta parte de absorción? Es decir, ¿qué es lo que han entendido? A ver, Erika, ¿qué has entendido de la absorción? Ahí tienen también la diapositiva que les puede ayudar. Erika, ¿estás presente? Si no me responden, yo coloco que están con falta, por si acaso. Porque no me sirve de nada que estén presentes si no me respondan y no sepa si están prestando atención o no. Erika. Doctorita, yo podría tal vez algo complementar a lo que está ahí. Sí, por favor, Taira. Bueno, según yo lo que he entendido en cuanto a la absorción de las proteínas, bueno, a medida de que los aminoácidos van a ir ingresando a los revestimientos del intestino delgado, que es donde van a ser absorbidos, podemos ver que después se transportan a través del revestimiento intestinal, donde pueden acceder al torrente sanguíneo o pueden ser usadas por los tejidos del intestino. Doctorita, ¿también puedo complementar? Sí, Jennifer, ¿no? ¿Está hablando? Sí, yo lo que entendí es que los alimentos como la carne, huevo y frijoles que van a estar formados por moléculas complejas de proteínas van a ser y tienen que ser digeridas por enzimas antes de que se puedan utilizar para producir y reparar los tejidos del cuerpo.
Una enzima del jugo gástrico va a comenzar toda la digestión y la absorción de las proteínas que vamos a ir nosotros comiendo y el proceso va a terminar en el intestino delgado. Ahí las enzimas del jugo pancreático y de la mucosa intestinal van a descomponer estas moléculas enormes en aminoácidos, las cuales van a absorberse en el intestino delgado para luego pasar a la sangre y así van a poder distribuirse por todas las partes del cuerpo para producir las paredes celulares y otros componentes. Ya, no, pero bueno, no estamos haciendo referencia a esta parte de lo que es la absorción. No está mal lo que has dicho, Jennifer, pero no estamos haciendo referencia a lo que es la absorción. Es decir, no estamos respondiendo a eso. A ver, Katy. ¿Qué has entendido sobre la parte de absorción? ¿Has realizado tu infografía? Sí, he realizado mi infografía, pero no lo encuentro. No se podía encontrar mi infografía. Ya, pero lo que recuerdes. Porque si lo has hecho, tienes que tener una idea de esa información. Algo. Eso es lo que más que lo que ya saben ustedes, evalúo. El documento seguramente está ahí, pero yo quiero saber qué es lo que ustedes han entendido de lo que han trabajado. ¿No? Andrea. Dije, yo no he hecho mi infografía, me he olvidado, pero sí he entendido algo de la absorción. A ver. Como ya van a estar las proteínas, ya han sido absorbidas por las vellosidades, entonces lo restante va a ser absorbido en una forma más activa y estos van a requerir de un transportador que se podría decir que es el sodio y que como van a ser transportadas activamente al torrente sanguíneo, lo restante va a pasar al intestino delgado, porque como son 3 partes del intestino delgado, lo restante, lo que no ha sido sintetizado, va a pasar al intestino grueso. Eso he entendido. Y ¿Ya? ¿Está bien? Bien, bueno, a ver. Esto, por ejemplo, lo explicó Cheyenne, si no me equivoco, y ella lo explicó bastante bien, ¿no? Bien. Sí, ya. A ver, en cuanto a lo que es la absorción, entonces, como lo nombró Andrea, que tienen que ser, para poder ser absorbidos en forma activa, entonces, por transportadores específicos. Es decir, los aminoácidos van a necesitar transportadores para poder ser absorbidos a nivel del intestino delgado. Entonces, para que suceda esto, requieren de sodio, ¿no? Una molécula de sodio. ¿Cuáles son esos transportadores? Ustedes los tienen aquí, ¿no? Que son estos 4, que son los aminoácidos neutros aromáticos, que van a ser transportados, los aminoácidos básicos. Hay otros para este tipo de aminoácidos y los aminoácidos ácidos, ¿no? Entonces, en relación a eso, cuando hablamos con respecto a los aminoácidos neutros aromáticos, van a transportar, o van a servir, mejor dicho, como transportadores a la tirosina y la fenilalanina. O en el caso de algunos aminoácidos alifáticos, como la leucina, la valina y la metionina, ¿no? Entonces, a eso se refiere con respecto a cada uno de estos transportadores que estamos hablando. Cada uno necesita una molécula de sodio, va a atrapar, digamos, en el caso de los aminoácidos neutros aromáticos, a un aminoácido, en este caso la tirosina, y lo va a transportar hacia el torrente sanguíneo para ser absorbido. En el caso de los aminoácidos básicos, ¿no? Que van a requerir este tipo de transportador para transportar, o para que pueda ser absorbida, la lisina y la arginina, ¿sí? Hay otros también para este tipo de, para transportarlos, como son en el caso de la glicina, la prolina. Entonces, para cada aminoácido, se podría decir, o para cada grupo de aminoácidos van a existir transportadores
que van a utilizar una molécula de sodio y van a transportarlo o van a permitir que pasen al torrente sanguíneo para que sean absorbidos y metabolizados posteriormente. Y están finalmente los aminoácidos ácidos de la misma manera, ¿ya? Ahora, una vez que se conoce que para poder ser absorbido el aminoácido necesita un transportador y una molécula de sodio, también esta absorción que se va a dar denominada como un transporte activo, el aminoácido debe cumplir ciertos requisitos, que ustedes los tienen aquí, ¿sí? Es que tenga una configuración L de carboxilo dentro